en el Congreso Colombiano de Medicina Interna y el American College, que lo hacemos los años impares, y fue en Neiva, por eso esa foto de Neiva y comentario esto. La conferencia se llama así: ¿dónde estamos en hipertensión? Parto de la base de que han estado leyendo de hipertensión, entonces voy a omitir las cosas elementales, puesto que se supone ustedes ya se las saben. En la antigüedad se describió la enfermedad del pulso duro y los médicos entonces la trataban con sangrías, pero no porque supieran de eso y supieran que por allí iba la sangre. No todos tenían esa claridad. De hecho, los griegos llamaron arterias a los vasos gruesos porque creían que por ahí iba el alma, por ahí iba algo como el aire. Pero es que la sangría era uno de los tres elementos de tratamiento de todas las enfermedades: la sangría, las lavativas y la dieta. A la derecha ven ustedes cómo se realza el vaso sanguíneo endurecido. Esa es foto de un paciente que vi cualquier día. Los que son del área rural, de pueblos menores, seguramente ven a trabajadores del campo, a los campesinos ya mayores, con un biotipo delgado, y si le observan los brazos, van a ver esas cuerdas que son vasos arterioescleróticos. Y la historia de la medicina muestra que allá a finales del siglo X, un médico árabe describió unas manifestaciones que están a la izquierda que parecerían corresponder con manifestaciones clínicas que se han señalado en la evolución de la hipertensión. Pero de una vez les quiero enfatizar que la hipertensión arterial es silenciosa desde el punto de vista clínico. No existen manifestaciones clínicas de la hipertensión arterial como tal. Y vemos que este problema es de reciente conceptualización. A principios del siglo pasado, nadie hablaba de eso. Durante algunos años, médicos de los centros urbanos más importantes de los Estados Unidos comenzaron a observar que había un grupo de personas que tenían presiones arteriales más elevadas de lo usual, pero los pacientes eran ambulatorios, consultaban por cualquier otro síntoma, por cualquier otra molestia, y entonces, como la hipertensión no existía como un concepto de patológico, entonces los médicos, en ver esto, consideraron que se trataba de unos cuadros benignos. Pero cuando esto mismo se sucedía en pacientes hospitalizados con unos problemas de órganos importantes, comenzaron a hablar de que había una hipertensión maligna. Y si ustedes observan, en 1950, el Harrison de esa época decía que la hipertensión no debía ser tratada. ¿Y por qué eso?
porque aproximadamente desde la segunda década, William Osler, a quien consideramos el padre de la medicina interna occidental, discursiando dijo esto: como en cualquier gran sistema de irrigación con viejos canales incrustados, o sea, obstruidos, esto de la hipertensión es un asunto mecánico y es de es un mecanismo adaptativo de la persona. ¿A qué se refería él con esa comparación de un sistema de irrigación? ¿Alguno quiere decirme si entendió qué quería decir el doctor Osler? Si alguien tiene interés en opinar, que lo haga pronto para que no nos pasemos, no nos atrasemos en el tiempo. ¿Ninguno quiere hablar? Doctor, bueno, yo lo extrapolo pues a la parte del sistema de irrigación de las tuberías que nosotros normalmente vemos, porque en las tuberías grandes también se ven esas obstrucciones, y yo me imagino que en aquel momento también ya se tenían circuitos mecánicos físicos que se podían observar, y que él se dio cuenta de que las arterias en nuestro cuerpo funcionaban con la misma física. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? En Arjona, Bolívar. ¿Aló? Aló, doctor. Arjona, Bolívar. Entonces estás en un solo piso. Profesor, yo también quisiera opinar Opine. sobre... Yo lo que considero es que lo que quiere decir ahí es que cuando la presión se subía era por un mecanismo de homeostasis para mantener las necesidades metabólicas del organismo. O sea, entonces nos decía ahí que simplemente, pues lo que yo interpreto, que simplemente que la presión estuviese arriba era un mecanismo del organismo para suplir sus necesidades, que no era un signo para alarmarse. Bueno, entonces me hablaste tú que te llamas William Camargo. ¿Y la arjonera? ¿La arjonera cómo se llama? Se llama María Ángel, profe. Lo que pasa es que ella a veces tiene problemas con el internet. ¿María qué? Ángel. Bueno, esa es la idea, eso que planteaba. Y yo les pongo un ejemplo muy sencillo, por eso le pregunté yo dónde vivía. ¿Y tú, William, dónde vives? Yo soy del sur de Bolívar, pero actualmente estoy viviendo acá en Cartagena, profesor. ¿Pero dónde vives? Acá en Cartagena. Sí, ¿a dónde? ¿Dónde vive? ¿En qué sitio? En Zaragozillo. ¿En primer piso o en un apartamento alto? Apartamento alto, segundo piso. Ah, bueno, no, de pronto no tanto. Es porque el mejor ejemplo para completar este punto, porque este punto es crucial, es que la Cartagena antigua, cuando tuvo su primer acueducto, la planta de tratamiento se ubicó en el Paraguay. El Paraguay es un barrio que está detrás de Zaragozilla y antes del Bosque. Saliendo de Zaragozilla hacia la carretera del Bosque y buscando la bahía, allí está Paraguay, que es un sitio alto. Tal vez en el sitio donde está la planta del acueducto valdría la pena construir un edificio porque tiene la vista más hermosa de la ciudad. Pero como está en un área de estrato menor, entonces no se han hecho construcciones turísticas o de alta inversión. Pero resulta que cuando Cartagena comenzó a crecer, el agua no subía. Ya no subía porque ustedes saben los principios físicos de eso, ya
ya no podía subir. Entonces te pregunté, William, ¿en qué vivías? Porque si ustedes observan, y si no lo han hecho, háganlo después, todos los edificios de más de 3, 4 pisos tienen un tanque elevado para poder garantizar el agua potable. Entonces tienen una bomba ahí, una motobomba, el agua llega hasta donde la puede empujar el acueducto, la planta del acueducto, ahí la motobomba del edificio la sube al tanque y aprovisiona y baja por gravedad a los apartamentos cuando abren las plumas. Eso es importantísimo porque Orles lo que decía es, si la presión está subiendo, es como dijeron ustedes dos, especialmente tú, William, es que la presión sube porque necesita más fuerza para garantizar las necesidades metabólicas. Ese es el principio. La presión arterial sube y Orles tenía claro de que eso era una respuesta adicional, una necesidad de adaptarse. Y de ahí saltamos a más adelante, hacia 1944. ¿Alguno conoce esa foto? ¿Tiene idea de qué significa esa foto y qué tiene que ver con la presión? Nadie identifica la foto. O sea, yo Diga. O sea, ahí lo que se puede hacer es un enfoque semiológico. Igual a mí, una vez me estuvieron comentando sobre la foto. O sea, básicamente la idea que se tiene de esa foto es a través de la semiología, o sea, con la impresión, digamos, clínica, ver que, por ejemplo, el señor, que en realidad no recuerdo los personajes, pero el señor, el de la derecha, el que está, el calvito, pues a simple vista se ve que tiene sobrepeso. Además, tiene un tabaco en la mano. Entonces, básicamente, la idea que se tiene con esta foto es, o sea, tener como un ojo clínico y observar las características del paciente para determinar si tiene un determinado factor de riesgo, en este caso para hipertensión. ¿Quién me habló? William, otra vez. Bueno, William, para corroborar, porque si me sigo por el sonido de las voces, me puedo confundir. Bueno, voy a empezar al contrario de lo que hago, porque iba a hablar sobre la foto y la relación con la hipertensión arterial, pero como tú mencionaste, el aumento de peso y el tabaco, voy a empezar por allí. Es que fíjense lo importante que es tener unos conceptos muy claros. Definitivamente, a mayor peso, mayor incidencia de problemas de salud, especialmente los que tienen que ver con el sistema cardiovascular. Un principio para tratar de asociarlo es que a mayor masa hay mayor demanda de nutrientes, hay mayor demanda de circulación y entonces el corazón tiene que hacer un esfuerzo adicional para bombear más sangre a más cantidad de tejido. Eso es como cada vez que en las ciudades se hacen más barrios, entonces hay que tirar más redes de tubería, más redes eléctricas y todos los servicios, entonces hay que traer más camiones para recoger las basuras de los nuevos barrios, etcétera, etcétera. Pero también tienen que tener presente que no son verdades absolutas, porque no están demostradas por la ciencia exacta. Son conceptos obtenidos de estudios observacionales. Nadie ha hecho experimentos para demostrar que el gordito se va a morir más pronto por enfermedad cardiovascular. Y de hecho, ese calvito es nada menos que Winston Churchill, que gordo, fumador, se tomaba mínimo una botella de whisky de escocés diariamente y murió sobre los 80 y pico años, 90 y pico años, después de una
aparente gripa de cambio de estación allá en Inglaterra. Y así, gordito, fumando y tomando, dirigió la defensa de Inglaterra y rompió la hegemonía nazi. Pero la hipertensión viene por el que está en el centro, Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos en ese momento. Estaban reunidos en Yalta repartiéndose el mundo. Y ustedes dirán, pero usted me va a dar clase de historia o de hipertensión. Pero resulta que los historiadores escribieron que este señor del centro se veía cansado, adormitado, sudando, que parecía no estar atento, desencajado como persona que no duerme, que no se alimenta. Y los historiadores observaron eso buscando la explicación de por qué Franklin Delano Roosevelt, en vez de estar siempre del lado de Churchill, le daba la razón muy rápido al el kepis que es Stalin. Y que en ese reparto de Europa, ese reparto que permitió que Rusia se apoderara de todo lo que después ustedes conocen, ya hasta cambiaron los nombres de muchos de esos países, toda la Europa del Este avanzara hacia el oeste. Desde donde está Rusia avanzó y llegó a tomar Polonia, todo eso. Entonces los historiadores, buscando explicaciones de por qué este señor Franklin Roosevelt había actuado así, describieron ese cuadro. Y miren la historia clínica. Alguien me avisa cuando hayan leído. ¿Leyeron? Sí, profe. Bueno, fíjense el impacto de esta historia clínica. Ustedes la pueden revisar buscando por el doctor Google sobre Franklin Delano Roosevelt, la historia clínica, y están los médicos que lo atendieron. Eran un montón de médicos porque era el presidente de los Estados Unidos y había un staff en el hospital de Bethesda, al lado de Washington, donde lo atendían. Entonces, miren, la presión arterial se situó en algunas ocasiones por encima de 280, 140. Eso es importantísimo tenerlo presente. Y se quejaba de un insufrible dolor de cabeza, visión borrosa, habla balbuceante e incomprensible, y perdió la conciencia. Yo les dije desde el principio que la hipertensión arterial no da síntomas, y sigue siendo correcto porque estos no son síntomas de hipertensión arterial. Este cuadro que está ahí en letras doradas hace parte de un cuadro que se llamó en la segunda mitad del siglo pasado encefalopatía hipertensiva. Encefalopatía hipertensiva. Ya ustedes no van a ver eso. Ya yo creo que participé de las promociones médicas que vimos los últimos casos de eso. Alguno me podrá decir por qué ya ustedes no van a ver encefalopatía hipertensiva. Yo lo que considero, profesor, es que pues, la encefalopatía hipertensiva se tiene en cuenta dentro del concepto de crisis hipertensiva, pero para que ello suceda
la presión arterial, como usted bien lo ha dicho, tiene que elevarse demasiado. O sea, lo que se... No me están. Entonces, no, yo lo que iba... ¿Por qué ustedes ya no van a ver eso? De hecho, no lo están. Porque ahora la hipertensión se trata mucho más. Corriente. Listo. Ese es. Ya la hipertensión arterial no progresa hasta producir esos cuadros. Entonces, no van a ver eso. Ya ni siquiera se menciona en los libros. Y mucho menos en los artículos de revisión. Y tampoco van a ver esas cifras tan exageradas. La mañana que murió por una hemorragia cerebral, la presión arterial había subido hasta 300, 140. Eso no era hipertensión arterial ya. Eso, 300, 140 mililitros de mercurio, era la respuesta del centro vasomotor a la hemorragia cerebral, al daño cerebral. Y esos me detengo en estos punticos porque esto es lo que van a ver en urgencia. Ustedes ven esas cifras en un paciente en urgencias y quítense la cabeza que es hipertensión. Tienen que buscar una lesión cerebral severa. Y para que haya esas cifras, la persona tiene que tener signos neurológicos, sobre todo la conciencia tiene que estar comprometida. Entonces hay que enfocarse hacia el aspecto neurológico. La presión arterial ahí no es lo importante. Y de hecho, el criterio numérico que acompaña al concepto de crisis hipertensiva, que antes se dividía en urgencia y emergencia, ya eso ha pasado de moda, ya solamente es crisis hipertensiva, que se relaciona con personas que pueden tener síntomas o pueden no tener síntomas de órganos blancos, porque la hipertensión no da síntomas. Entonces, pueden tener síntomas de órganos blancos afectados y la cifra de presión arterial debe estar por encima de 180, 120. Hay algunos autores y algunos hospitales, sobre todo norteamericanos, que exigen más de 180, 130. Yo escogí esta que le estoy señalando también con el dedo, 180, 120, porque es la, digamos, de pronto es la más común. Y como han evolucionado las cosas, ¿para qué esperar en una emergencia? Si llega un servicio de emergencia, llega un paciente con 180, 120, entonces ponernos a discutir. No, pero entonces esperemos que le va a ir si le sube a 130 y entonces lo clasificamos. No, vamos a coger ese punto de base, 180, 120. Entonces, cuando vienen esas cifras de 280, 140 o más, eso indica lesión cerebral aguda. Bueno, había muchas observaciones, pero el problema de la hipertensión arterial no lo enfocaron los médicos, sino el dólar. Las compañías de seguro comenzaron a observar que estaban pagando seguros de vida a muchas personas que cuando lo cogieron el seguro de vida estaban sanos y que se consideraba que iban a tener larga vida y estaban muriendo alrededor de los 50 años. Entonces comenzaron a producirse documentos de las compañías aseguradoras, documentos que hicieron unos profesionales que se llaman actuarios, que son los que nos dicen cuánto tenemos que pagar mensualmente para cotizar para la pensión dentro de 15, dentro de 20 años, cuánto es la cuota de un préstamo para comprar una casa. Los actuarios en el banco hacen sus cálculos, ellos son matemáticos y entonces dicen tiene que pagar tanto de interés, etcétera, etcétera. Y ellos fueron los que observaron porque estaban gastando mucho dinero.
Eso hizo que algunos médicos se pellizcaran. Y se dice que el portaestandarte de esa preocupación ya médica, ya no de los aseguradores, fue el doctor Fries, que fue el que primero convocó. Fueron muchos médicos los que participaron y se preocuparon como todos. Unos no creyeron, otros sí. Entonces, este señor llevó a cabo el primer estudio controlado doble ciego y observó que cuando hacía una intervención para reducir los niveles de presión arterial, mejoraba la morbimortalidad que estaba o que se creía asociada a la hipertensión y que estaba produciendo esas muertes más tempranas. Pero el doctor Robert Guthrie, que empezó a estudiar medicina justamente cuando se empezaban a publicar esos artículos. El doctor Guthrie empezó junto con mi promoción en 1970. Ha escrito sobre hipertensión mucho porque él siguió con el grupo ese del doctor Fry, él se pegó a ellos y siguió. Y ha dicho que hay que tener mucho cuidado porque desde esa época se inició lo que él llama una guerra contra la hipertensión. Y eso es importante y lo pongo aquí con ustedes porque nadie enseña eso. ¿Y eso qué significa? Que es que los médicos de atención primaria, los médicos que tienen el primer contacto, como dicen en otros sistemas de salud, el que primero atiende la queja de un paciente, los médicos jóvenes, los rurales, los internos, los médicos de planta de los centros de salud y de las urgencias de clínicas, quieren explicar todo lo que las quejas de un paciente a las 2 de la mañana por hipertensión. Ojo, ese es el principal mensaje que quiero dejarles y que doy en estas conferencias que doy dentro y fuera de Colombia. La hipertensión no es la madre de todos los males. Ojo. Y miren que a partir de ese estudio del doctor Fries, se comenzaron a organizar desde el punto de vista de salud pública y desde el punto de vista de la academia médica, consensos sobre el tema de la hipertensión arterial. Y así, esa es una historia donde muestran que en un principio la preocupación era la presión arterial diastólica, 1980-1984. Y a partir del 88 se comenzó o se estableció un límite arbitrario de 140-90. Por debajo, normotenso, por encima, hipertenso. Es importante tener ese concepto y saber que esto no se ha demostrado en ningún laboratorio. No hay un reactivo que diga quién es hipertenso, como si dice quién tiene COVID. Entonces, esto también es observacional y aceptado por acuerdo. Por eso se llama unos conceptos arbitrarios, como en los deportes. El árbitro y los capitanes de campo revisan la regla y se pusieron de acuerdo y eso vale. Asimismo, esto es observacional. Por encima de 140-90 hay mayor relación de la hipertensión arterial con enfermedades cardiovasculares. Relación, ojo, relación. La hipertensión no es la mamá de las enfermedades. Pero bueno, estábamos en 140-90 en el 2014, en el 2015, un grupo patrocinado por los institutos de salud de los Estados Unidos, hizo un estudio para contestar una pregunta. Si bajando la presión más
allá de 120-80, que es lo que la mayoría de los grupos médicos y en la mayoría de las culturas y de las razas se acepta como promedio de normalidad, este grupo se le metió en la cabeza, no sabemos por qué esa idea, de que si bajaban la presión en las personas a menos de 120-80 era mejor. Les iba a ir mejor y van a tener más salud y menos enfermedades cardiovasculares. Escogieron un grupo de pacientes, no voy a detallar, solamente les digo que no escogieron a todos los hipertensos. Excluyeron a los diabéticos, que es un grupo, una población muy importante porque la diabetes tiene una relación estrecha con la hipertensión, puesto que ambas, como les mencioné en las clases anteriores en algún momento, ambas producen disfunción endotelial, que es donde está el origen de todos estos chistes, la disfunción endotelial. Se altera la producción de óxido nítrico y no hay vasodilatación. El sistema de respuestas vasculares se altera. Entonces, ellos escogieron una población, le aumentaron el esfuerzo terapéutico para bajar la presión más allá y resulta que no lo lograron porque lo más que llegaron fue acercarse a 121-80. Entonces no lograron la meta, primero. Segundo, aunque ellos reportaron una mejoría, un impacto positivo, ocultaron que en el grupo que fue tratado enérgicamente hubo efectos adversos como los que están descritos ahí abajo: síncope, anormalidades electrolíticas, injuria aguda del riñón por la caída del flujo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué esto lo traigo aquí? Porque acuérdense que esto es contexto de conferencias sobre la hipertensión en congresos. Entonces, ¿por qué? Porque a raíz de esto, que ahora les voy a mencionar, aquí está lo que ellos ocultaron, los efectos adversos. Aquí esta es una gráfica de un trabajo en donde se analizan una cantidad de estudios sobre tratamiento de la hipertensión y que muestran en todos que cuando la presión cae a un punto que más o menos está establecido allí, vean, cae menos de 80, comienzan a aparecer efectos adversos. Es decir, hay un punto, usted tiene que, adelantándome al final de la charla, ustedes tienen que bajar una presión arterial que esté por encima de 140-90, hay que tratarla, pero no tanto que produzcan los mismos daños que querían evitar con bajar la presión arterial. Eso se llama la curva J, que ya eso desde el año 68, 69 se había hablado de eso. Yo les resumo eso con este cuadro que me costó trabajo conseguir porque esto ya no lo ponen en los libros de fisiología, como en los que yo estudié, ya no hablan de esto. Y esto es de máxima importancia. Miren el rosado entre las dos flechas. Cuando la presión diastólica cae de 60, yo le digo a ustedes, la persona con presión diastólica por debajo de 60 comienza a ver el paraíso y cuando llega a 40 ya le ve la cara a Dios. Esto es una franja de máximo cuidado. Esto crea pánico en los quirófanos cuando el auxiliar o el anestesiólogo mismo le dice al cirujano: se está yendo, la presión está cayendo. Y el cirujano se afana en buscar a ver si es que hay un vaso sangrando en el área quirúrgica para pinzarlo porque se está yendo el paciente. Mientras que para arriba
Lo dijo la joven de Arjona. Se interviene, bueno, se baja. Todo lo que sube, baja. Hay tiempo para hacer eso. Meses, años para controlar la hipertensión. Pero esta franja no. Y esto va de la mano con lo que le he estado insistiendo antes. Mucho cuidado con esos conceptos. La hipertensión no es la causa de todos los males. La hipertensión no da síntomas. Y la hipertensión debe tratarse, pero con cuidado. Entonces, a raíz del estudio ese, estas asociaciones de cardiólogos de Estados Unidos enseguida, a los 2 años, en el 17, presentaron una guía donde recomendaban o consideraban que lo normal de presión arterial era estas cifras. Eso, por supuesto, ocasionó mucha polémica y revuelo. Aquí en Acta Médica, que ustedes la pueden consultar gratis, entrando, ahora la revista la acabamos de digitalizar en este año por exigencias de conciencias. Entonces, la revista, nuestra Acta Médica Colombiana, relata que lo repartimos en el 2018 aquí en Cartagena en un congreso internacional. Lo repartimos el año pasado, pues, congreso internacional. Y ustedes la pueden consultar ahí para que lean todo. Si se leen ese relato, ya completan lo que hayan estudiado en el libro. Entonces, ese consenso latinoamericano que por primera vez aparece, primera vez en la historia de la medicina latinoamericana, se logra un consenso de los internistas. ¿Y por qué de los internistas? Porque estos señores no atienden hipertensión. La hipertensión la atienden el médico general, el médico de familia en los países o en las ciudades donde ya están atendiendo médicos de familia. Ya en Cartagena hay médicos de familia. Y los internistas. Los cardiólogos no están a las 2 de la mañana en la urgencia. Los cardiólogos no están en cuidados intensivos. Los cardiólogos están en su consultorio haciendo cardiología y, por supuesto, llegan pacientes con hipertensión y ellos saben tratarlo. El nefrólogo no está en la urgencia. Nunca va. El nefrólogo está en los centros de nefrología con unidades de diálisis. Y todos los pacientes que pierden la función renal se tornan hipertensos. Entonces, ellos necesariamente atienden los hipertensos. Pero el grueso atienden los médicos generales, para el caso de Colombia, mayoritariamente los médicos generales y después los internistas. Entonces, las recomendaciones latinoamericanas, 140-90. Y en mayores de 60 años o de 80, si quieren, dependiendo cómo esté la persona, se puede considerar que su presión sistólica llegue hasta 160. Los diabéticos siempre han tenido unos topes de manejo de la presión arterial diferentes porque estos pacientes diabéticos son de mayor cuidado por lo que ya hemos hablado de la asociación y la fragilidad para afectarse el riñón. Pero bueno, sigue el tiempo y después de la posición latinoamericana, estas sociedades europeas también consideraron que 140-90 es un límite razonable para separar a los normotensos de los hipertensos. Esto es una ironía con esa posición de los cardiólogos norteamericanos del 2017. Pues entonces todo el mundo es hipertenso. ¿Y qué hay detrás de todo eso? Bueno, esto, que ahora cobra actualidad porque se ha hecho público en diferentes medios de comunicación, de opinión. Anoche oí una mesa redonda en Montevideo sobre el problema del COVID, que me la envió un ortopeda para que lo oyera, donde ese grupo de trabajo que se llama Médicos por la Verdad
está enjuiciando de que hay negocio detrás de las consideraciones de salud pública en los diferentes países para enfrentar la pandemia. Eso es apenas un pellizquito. Esto sí es cierto, que lo dijo este señor. Esto lo tuve de la colaboración Cochrane, no me lo encontré en un cuento de Pato Donald, porque tienen que tener presente, y ahora vamos a ver, la guía propuesta por la AHA para cortar y no poner todo el poco de American Heart Association, por la AHA en el 2017, miren lo que produce, lo que impacta en la población norteamericana. ¿Cómo pasa la prevalencia de hipertensión de 32 a 46? Es decir, la mitad de la población norteamericana ya son hipertensos. En Canadá, si se adoptaran esas recomendaciones, 1.25 millones más de personas con hipertensión. Y ahí está la parte clave. Y 500,000 personas más requieren tratamiento antihipertensivo. ¿Qué pasa con esto? Pues a mayor esfuerzo terapéutico, si yo quiero bajar más la presión de 120/80 y el paciente está recibiendo 2 o 3 medicamentos, tengo que ponerle 4 o 5 medicamentos para que baje la presión. Aquí no importa quién paga, si el paciente lo compra en la farmacia o si lo paga un servicio de salud o un seguro. El problema es que esto genera mayor costo y mayor ganancia para la industria. Esta publicación que está BMJ, que es publicada British Medical Journal, miren, sobre lo que pasaría en China. 45% de incremento de hipertensión. 55 millones de personas deberían iniciar tratamiento medicamentoso, drogas, mientras que 30 millones deberían ser más intensivos, un tratamiento más intensivo, más drogas. En dinero, el costo en China. Entonces, en Latinoamérica, como ya vimos, no tuvo acogida el sprint y provocó que por primera vez los internistas latinoamericanos habláramos. ¿Y cómo pudimos hacer ese consenso? A través de un trabajo vía internet. Se conformó el Foro Internacional de Medicina Interna. Precisamente nuestro compañero Virgil Carballo, que era el presidente de la asociación en el 2018, se trajo el año pasado, se trajo ese congreso del Foro Internacional de Medicina Interna, donde lanzamos la publicación del resultado de eso, que como le digo, lo pueden revisar en Alta Médica. Entonces, los médicos no podemos hacer eso que dice ahí, pero podemos tomar decisiones. Y eso lo hacemos a través del juicio clínico. Toda hipertensión arterial calificada con cifras de presión arterial por encima de 140/90 debe ser tratada. Toda hipertensión arterial responde a los medicamentos antihipertensivos que están en uso y que usualmente o generalmente se clasifican en 5 o 6 grupos. Los diuréticos, 1, 2, los IECAS, 3, los ARA2, 4, los betabloqueadores, 5, los antagonistas del calcio y 6, otros medicamentos que no se incluyen en estos grupos, que pertenecen a
a grupos terapéuticos que se usaron mucho a finales del siglo pasado y a principios de este, y que han quedado como en una segunda línea, cuando con los 5 o 6 primeros grupos no logramos un buen control. Entonces apelamos a estos que son la clonidina, por ejemplo, la hidralazina. Hay un otro compañero de la clonidina porque actúan a nivel del sistema nervioso central, que es la metildopa, que se ha quedado para uso exclusivo en la hipertensión de la embarazada. Entonces, todos esos medicamentos bajan la presión. No hay como con el cuento de los antibióticos, de que resistente a la penicilina, resistente a la clindamicina. No hay resistencia a los antihipertensivos. Los libros, los textos recomiendan que el tratamiento de la hipertensión se empiece con uno cualquiera de los primeros que les mencioné, diuréticos y ECAs, ARA2, calcio antagonista. Los beta bloqueadores salieron de la primera línea para dejarlos en aquellos pacientes que tienen hipertensión más enfermedad cardíaca, donde sea beneficioso el uso de los beta bloqueadores. Por eso ya no están incluidos en la primera línea. El diurético más universal, más reconocido, más aprobado por la experiencia es la tiazida, el grupo de la tiazida. Los diuréticos se están usando para el tratamiento de la hipertensión arterial desde 1950 y algo. Fíjense que el estudio del doctor Fry usó diuréticos porque fueron los primeros fármacos para bajar la presión arterial, porque se tenía la idea de que era problema de volumen y había que bajar el volumen, dar diuréticos y bajar la ingesta de sal. Eso sigue siendo vigente, pero tarde que temprano todos los hipertensos terminan en aumento de la resistencia periférica. Entonces, estos diuréticos tiazídicos no le hace publicidad el fabricante. Nunca desde el año 70 que empecé a estudiar medicina, nunca vi que hicieran promoción de la hidroclorotiazida, porque eso creo que es más barato. Bueno, no sé ni con qué rosquita o con qué cola román compararlo. Entonces no justifica eso. Pero todo el esfuerzo actual de la industria es hacia otros diuréticos que ya no están genéricos como en aquella época salió la hidroclorotiazida, sino que ya vienen con otros nombres y otros empaques. Entonces, detrás de todo esto hay muchos intereses, pero a los hipertensos hay que tratarlos. ¿Y cómo se trata? Con esos medicamentos. ¿Y cuál les cojo? Usted tiene que leer y ensayar, experimentar con uno de cada grupo para que se vuelva experto en eso. Por ejemplo, yo fui experto en nifedipina, me encanta ese medicamento, y digo fui porque un socio, un compañero de grupo de calcioantagonistas dihidropiridínicos, el amlodipino, fue escogido por la gran industria farmacéutica para hacer la pareja de baile de los ARA2, porque dentro de los avances en comodidades que sí hay que reconocerle a la tecnología de la industria que favorece eso, se encontró que, bueno, cuando hay que dar varios medicamentos para tratar una hipertensión, es mucho más sabroso si se pueden mezclar en una tableta. Entonces, el valsartán, el losartán, el telmisartán, casi todos los ARA2 se emparejaron con un antagonista de calcio. Y por razones que no conozco exactamente, escogieron el amlodipino
para escoger la pareja, pues se busca que químicamente, pues la parte del laboratorio, que puedan ser amarraditos los dos, y también influye costo y todo eso. Entonces, la dihidropiridina también la da el POS aquí en Colombia, y en los centros de salud formulan bastante de nifedipina por separado, porque en el POS no se dan combinaciones fijas porque son más costosas, no hay genéricos combinados. Entonces, viene el problema de costos para los sistemas de salud. Entonces, el 50%, pónganle cuidado, anoten y saquen un rato mañana sábado. Si no se van para la playa, ni se van para Arjona, ni se van para el sur, entonces saquen el ratico y busquen para que ustedes mismos juzguen. El 50% de los pacientes que hacen un ictus, o sea, un episodio cerebral agudo, un ataque cerebral, que antiguamente llamaban apoplejía, y también algunos lo dicen así, y más usualmente decimos ACV, y cuando queremos picarnos las de que leemos mucho la medicina norteamericana, entonces decimos stroke. Pero todo es lo mismo, un ataque súbito cerebral. Y solamente el 50% de ellos tiene hipertensión arterial asociada. Y si ustedes leen, la causa de hemorragia cerebral es un problema de los vasos arteriales más pequeñitos en zonas de la base del cerebro. Y no es porque la presión se subió y rompió el vaso, no. Ya hay deterioro de la pared vascular de eso. En un 50% que sufre de hipertensión arterial, si no se la cuidan bien, por supuesto, la mayor fuerza obliga a que los vasitos tienen que fortalecerse para aguantar la mayor presión de la sangre, y se deteriora la pared vascular. Recuerden que los vasitos pequeños no están hechos de la misma estructura como la aorta. Entonces, el 50%, eso quiere decir que la hipertensión arterial no es la que da las hemorragias cerebrales, pero toda lesión cerebral, como ya vimos, con el amigo Delano Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, toda lesión cerebral sube la presión. ¿Por qué? Porque cuando se lesionan los centros vitales, se descontrolan totalmente, y muchas veces los pacientes de una hemorragia cerebral tratable y que es tratado a tiempo por neurocirugía, que son los que tienen que manejar eso, porque la salvación de un paciente en una hemorragia cerebral importante es si pueden drenarla, inmediatamente baja la presión cerebral y mejora el cuadro. Pero entonces se observó que esos pacientes hacían infartos o arritmias severas, malignas, digamos malignas en el sentido de que podían conducir a la muerte. Una fibrilación auricular y de pronto pasaba a fibrilación ventricular y listo. Y el paciente ya había mejorado porque le habían drenado la hemorragia. Entonces, eso es importante tenerlo en... Estoy dando clase urgente. Hablamos. Entonces, esas cositas se las recalco por eso. Toda hipertensión tiene que tratarse, todos los medicamentos son buenos. Cuando uno tiene al paciente hipertenso, tiene que escogerle los mejores medicamentos de acuerdo a sus medidas, así como cuando uno manda a hacer un smoking, un vestido entero, que le miden hasta las mangas, el cuello, bueno, así mismo. El paciente hipertenso, ¿qué hace? ¿Qué otros problemas tiene? Hombre que tiene una hipertrofia del ventrículo izquierdo ya, que fue fumador y tiene un poquito de
de enfermedad pulmonar crónica ya. Vamos a ver cuál de los medicamentos le va mejor y vamos a darle ese. Pero es que no tengo más idea, solamente que tiene hipertensión arterial y estoy en el sur de Bolívar y acá no vienen esas combinaciones ni telmisartán ni nada de eso. Pues dele lo que tenga, porque todas las drogas son beneficiosas, todas. Y lo que mencionamos, o una joven mencionó, la intervención de los pacientes hipertensos que se ha logrado con la expansión de los servicios de salud, aunque no llegamos a salud para todos, pero en Colombia sí la cobertura de salud está prácticamente en 99%. Entonces, la intervención temprana evita que los pacientes lleguen a cuadros trágicos. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo antes de que pasemos a una segunda etapa, que es un ejercicio de razonamiento que quiero hacer con ustedes y que se relaciona con mis 3 clases y que espero que los beneficie? Como que esta clase tocó viernes, pensé en ponerlos a pensar un poquito para que se lleven algunas reflexiones. Así que en este momento, preguntas. Profesor, yo tengo una pregunta. Diga. Un paciente de alrededor de 70 años que tiene antecedentes de infarto agudo del miocardio, incluso tuvo taponamiento cardíaco, y a día de hoy tiene un marcapaso. Siempre que le tomo la presión, la tiene alrededor 90-70, o sea, máximo 170. ¿Es esperable que ese paciente tenga esa presión arterial? No debería ser, por las razones que les dije, que la caída del gasto cardíaco puede ser perjudicial, pero en este caso específico habría que medir, que seguramente ya se lo han hecho, cuál es la fracción de eyección que tiene. Bueno, ese dato sí no lo conozco, pero voy a intentar averiguar. Pero hay que pensar que le ajustaron bien el tratamiento, porque a veces a nosotros se nos va la mano. Y ahí tenemos que meternos todos, no solamente el médico general del centro de salud, sino también al especialista. Paciente, estamos pendientes de aumentarle las dosis o aumentarle los antihipertensivos si le encontramos alguna elevación, pero no nos paramos a preguntar si hubo algún acontecimiento en la casa, algo que produjera desestabilización, si hay estrés, ¿no? Y después se nos olvida, al contrario, bajar. Nosotros somos muy avaros para rebajar los tratamientos. Bueno, gracias, profesor. ¿No más preguntas? ¿Preguntas? ¿No? Entonces pasemos a la otra parte. ¿Me están oyendo? Sí, sí, se Sí, escucha. señor. Bueno, vamos a la otra parte. Esta también fue producto de andanzas en el exterior. Y ahí tienen minutos para que me contesten esa pregunta.
¿Ya leyeron? ¿Quién me dice el diagnóstico? ¿Alguien? Doctor, yo tengo una pregunta. Pregunta, diga. ¿Esa caída súbita fue con pérdida de conciencia? Fíjense que tenemos que modificar las costumbres. Esa es una historia que termina con una pregunta. Se supone que la información que se necesita está allí. Entonces, hay que leer bien. Y para el caso, para aprovechar y se den cuenta de por qué desde el primer día que tuvimos contacto, les estoy diciendo que el estudiante de medicina tiene que volverse la crema, tiene que olvidarse de los demás. Vean en el tercer párrafo que empieza, el paciente es un varón de 60 años que dice, el inconsciente no dice nada. Nadie quiere participar en la rifa. Puede ser una angina de pecho, doctor. ¿Una qué? Que no oí bien. Doctor, yo tengo Doctor, yo algo en dije la que mente. puede ser una angina de pecho. Aló, hable. El tiempo apremia. Hablen. Profesor, Diga. yo lo que voy a hacer es una inferencia, obviamente susceptible de poder equivocarme, pero yo pienso que solamente le doy la respuesta o raciocinio. Yo Sí, quiero la respuesta y después que oiga a los que quieran opinar, cuando pase el tiempo, entonces discutimos sobre el punto, pero ahora necesito que me digan diagnósticos. Bueno, yo considero que es un accidente isquémico transitorio. Bueno, ¿quién más? Háganle, acuérdense que están en la urgencia oyendo a la persona y no se pueden poner, es que espérese que voy a cuarto piso y vuelvo, ¿no? Choque de calor. Choque de calor. Bueno, ándenle. Doctor, Ándenle. Diga. bueno, yo creo que no fue pues causas cardiovasculares. O sea, la presión está elevada, pero creo que si hubiera sufrido como una ACV, estuviera mucho más elevada. Y algo como un infarto, hubiera entrado con Pero ¿cuál es disnea. tu Entonces, diagnóstico? O sea, no te yo justifiques. pienso Dime. que, o sea, bueno, no sé, yo pienso que fue que el paciente, ay, no sé, es que de pronto suena muy tonto, pero que se apurrió y por eso no podía, o sea, no podía caminar. No pienso Se que sea aporreó. algo cardíaco. O por eso se aporreó, un trauma, dices. Sí, que fue trauma y por eso tuvieron que llevarlo cargado. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Porque son, no sé cuántos se conectaron ahora mismo, no sé, pero son bastanticos y para que nada más
Haya 4 opiniones, el pobre lotero, si nada más vende, de pronto se cayó fue por eso, porque nada más había vendido 4 quinticos. Nada. Ay, Dios mío. Doctor, una angina de pecho. ¿Cómo? Ya leyeron ese pedacito. Sí, doctor. Tienen oportunidad de volver a opinar con diagnóstico. Diagnóstico. No hay que justificarse ni inferencia. Si yo escojo alguno, entonces sí hablamos de cómo lo pensó, pero ahora denme diagnóstico. Tal vez un tromboembolismo pulmonar. ¿Qué más? ¿Nadie más? ¿Nadie más? Bueno, pues cerrada la oportunidad. Se cayeron estrepitosamente. Tienen que pensar mucho en este fin de semana de qué están haciendo. Ahora les voy a explicar por qué la caída fue estrepitosa. Porque hay caídas tontas, pero esta fue estrepitosa. Este paciente, como todos los que yo uso en mis conferencias, en mis charlas, lo llevaron a la clínica que existió, que ya no existe, del Club de Leones, allá a la entrada de la vía para el Paseo Bolívar. Diagonal al Castillo San Felipe, para los que no son de aquí. Y miren, crisis hipertensiva. Y el paciente va al hospital universitario, siguen con la crisis hipertensiva, no le bajan la presión, 150/90, no le bajan la presión a lo normal, pero le dan de alta. La familia no quedó contenta porque es que él no se puede levantar. Le tocó cargarlo, llevarlo a la casa y cargarlo para el baño y cargarlo para acá. Entonces se quejaron pidiendo ayuda con un profesor de ginecología porque él le vendía lotería a ese profesor. Era su lotero permanente. Y dio la casualidad que ese profesor de ginecología era el vicerrector académico de la Universidad de Cartagena. Y entonces llamó y se lo recomendó al doctor Álvaro Cárcamo, que les debió dar clase en medicina social. El doctor Álvaro Cárcamo enseguida se dio cuenta cuál era el problema. Y me llamó para que yo lo atendiera porque se hospitalizó en el universitario. Y entonces, eso fue una gammagrafía de la época que en mis archivos la encontré, pero ya eso, las gammagrafías actuales son mucho más elegantes. Y miren por qué estrepitosa la caída. Empecemos con lo que dijo la joven, pero si él está hablando, no hay pérdida de conciencia. No hay ningún ACV que impida caminar, que produzca paraplegia. 160, 108 no son criterios de crisis hipertensiva, no es criterio de crisis hipertensiva. Tiene una
frecuencia respiratoria aceptable, frecuencia cardíaca y pulso normal. Entonces, ¿dónde está la catástrofe? Y les acabo de hablar de que alerta con las cifras, alerta con que la hipertensión no es la que causa todo. Ninguno preguntó cómo estaban las piernas. Se aproximó a alguien con qué trauma, pero es que nadie se cae solito andando en la calle porque un trauma ¿de dónde? Vino una manada de COVID y lo empujó en las escaleras. Porque si ahí no dice que ha tropezado ni nada. Ah, pero es que no lo pusieron, pero es que se pone lo que es necesario y suficiente para pensarlo. Ahí no hay que poner, y cuando se cayó, él vio que pasó un bus que tenía para Daniel Lemaitre que tenía la placa tal, eso no viene al caso. No, ¿cuál es el problema del paciente? Que se cayó y no puede caminar. Y se enfrascaron en la presión. Ninguno cogió una llave, un martillo y lo puyó para ver si sentía en las piernas. Ninguno le buscó reflejos. Pero si el problema está en que él no mueve las piernas. Hubo un corte de comunicación de la médula espinal. Hace mucho tiempo, bueno, eso de pronto ustedes no habían nacido, a un candidato a presidente, ahora que está cerca las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el apellido Wallace, algo así, le hicieron un atentado y le pegaron un tiro que entró por la nuca y le destrozó vértebra cervical y produjo lesión medular y quedó cuadraplégico. Ahí mismo se cayó. Pero no porque le dieron en el corazón. Se cayó porque se le cortaron los cables. Ahora mismo, que caigo en cuenta, está de moda que hace una semana en Estados Unidos, no recuerdo ahora si fue en Wisconsin, 7 balazos a un pobre tipo joven y quedó parapléjico. Parapléjico, las 2 piernas, porque si le dan las balas en el pecho lo matan o en la cabeza. 7 balazos. Ninguno pensó y fue de una clínica al hospital universitario. ¿Sí ve? Ninguno. Pero si el problema es las piernas, yo no me canso de insistirle. ¿Por qué viene a la urgencia? Doctor, es que no puedo con esa uña doliéndome. Y llega al auxiliar. Tiene 167, 100 de presión. Hay que bajarle la presión. No. Yo quiero que me quiten el dolor de la uña y enseguida se baja la presión. La presión se sube por dolor, por estrés. ¿Ustedes creen que piensen que si a alguien se les aparece enfrente, camino de la universidad o de la casa, y le pone un revólver en el pecho, entonces a ustedes les va a dar risa? Debe darle una taquicardia si es simpático predominante, porque si es vagotónico se ensucian los pantalones, como decimos aquí en la costa, se embolsa enseguida. Entonces no. Bueno, perdieron un 5 porque ninguno me hizo el diagnóstico. Por eso, esta charla que la hice por primera vez en Buenos Aires, le puse ese nombre, peligrosa obsesión, porque los pacientes se van con problemas porque nada más el médico piensa en la obsesión. Le acabo de decir que solamente un 50% de los problemas cerebrales se asocia a hipertensión, y este paciente no tenía ninguna molestia cerebral, se estaba diciendo que no podía caminar. Aquí, bueno, ya ustedes vieron psiquiatría. Ya saben que es una obsesión. Y esta obsesión comparable a la de comer perro caliente o tomar Coca-Cola. Bueno. Entonces, les voy a mostrar situaciones donde está la obsesión presente.
tienen chance de reivindicarse conmigo. Vamos a ver. ¿Quién dice algo? Podría ser un ataque de pánico. Bueno, anoto. ¿Quién más? Una cefalea de tipo tensional. ¿De tipo qué? Tensional. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? Bueno, y sin querer se apareció ese otro renglón ahí. Bueno, entonces, rapidito para, ya que apareció esto, bueno. ¿Leyeron? ¿Quién dijo ataque de pánico? Yo. Ahí, ¿quién es yo? Mi nombre es Luz Katica Llama. ¿Cómo? Luz Katica. ¿Cuánta luz hay en el grupo? ¿Tú sola? Creo que sí. Bueno. ¿Y quién dijo cefalea tensional? Camila Veloso. Bueno. En la nota que me toque poner, ustedes dos les voy a poner 5. En la que me toque poner, no sé si es que tengo que compartir con el doctor Wilhelm, bueno, no, a donde me digan que tengo que calificar a ustedes por estas charlas, tienen 5. Este caso también real, justamente la vecina, ella hasta después se convirtió en comadre mía, le bauticé su único hijo y es profesional de la salud y tiene todo un cuadro. Pero ¿cómo hago si es que si de pronto tiene algo en la cabeza? Los dolores de cabeza que matan son dolor de cabeza por una encefalomeningitis, dolor de cabeza de una ruptura de aneurisma que sangre. Si sangra poquito, da un dolor de cabeza intenso, severo, y puede la persona hablar, pero si sangra mucho, quedó lista ahí donde está muerto. Así ha pasado en muchos casos el joven estudiante que está en clase en la universidad y de pronto ¡plum!, se cae de la silla, se le rompió un aneurisma súbitamente y ahí mismo quedó la hemorragia cerebral.
Entonces es que tiene algo que está pasando en la cabeza, pero ¿para qué tienen los signos vitales? Tiene un pulso y una respiración normal. Algo no encaja. Ah, no, pero es que se la tomaron mal, entonces tómeselo usted otra vez. Pero ahí están los datos. 140, 100. Y les acabo de decir que para hablar de cosas críticas se necesita 180, 120 y más. Ahí no encaja. La ansiedad da de todo eso, pero hay que estar seguro, hay que examinar, hay que ocultar y que comprobar, sí señor, los signos vitales están ligeramente alterados. No ha pasado más nada, hay que averiguar más. ¿Cómo se le va a poner un medicamento endovenoso? Miren a cuánto cayó nada más que con hablarle y dejarla que explique. 130, 80. El doctor Mario Mendoza Orozco, internista muy prestigioso, muy sabio, tenía un sentido para enseñar medicina en base a esto de abreviaturas. Cuento de que cuando tengo un paciente que me consulta por esto, busco así la A, todos los diagnósticos con A, la B, y ahí están. Bueno, era muy razonador. Y él contaba que cuando estuvo en el hospital militar estudiando, un profesor, para convencerlo, cogió a un estudiante y le mandó a poner una ampolla ahí en el hospital militar en clase, le mandó a poner una ampolla de furosemida endovenosa y lo mandó blandito para el suelo orinándose. Entonces, ¿cómo va a poner drogas endovenosas que no tienen ninguna justificación? Entonces, no solamente es el equivocarse, porque todos nos equivocamos, pero la responsabilidad legal de la equivocación, del error médico, va a depender de si el error fue buscando razonablemente el bien o fue un craso error. Le dolía la cabeza y yo lo fui a tratar con una infiltración del dedo gordo del pie, hizo una reacción a la anestesia y se murió. ¿Y qué tenía que ver el dedo gordo del pie con el dolor de cabeza? Eso es injustificable. Pero si yo demuestro que había datos para una lesión cerebral, que hice una tomografía, que hay una muestra ahí y apliqué una droga y la droga ocasionó un problema, estaba indicada la droga de conformidad con las evidencias. Entonces, no es solamente equivocarse, la responsabilidad del médico va mucho más allá. Y miren, ahora que me estaba acordando, voy a retroceder porque me acordé de algo que pasé aquí. A los que me hablaron de angina de pecho, pero si les puse la presentación original de Heberdin en la Academia de Medicina de Londres, un dolor en el pecho, este señor no ha dicho de dolor de nada. ¿De dónde va a venir la angina ahí? ¿Ah? Eso es como decir que un profesor de medicina, yo tengo algo que ver con la matanza de los jóvenes en Nariño. ¿Dónde está la conexión? ¿Dónde está la conexión? Entonces se pierde el pensamiento. Bueno, ya esta se me cuadró porque ya salió el aneurisma, pero se los explico. Esta señora llegó a la urgencia como a esta hora. Llegó por esto que dice ahí, una tremenda trifulca en su casa. Y se encerró en el baño, gritó que le dolía la cabeza y se metió en el baño, se desplomó antes de entrar al baño. Y la llevaron a la urgencia del hospital hoy del Caribe, ahí. Y enseguida, crisis hipertensiva. Es lo que les advertí con Delano Roosevelt. Y en esa época, el tratamiento de la crisis hipertensiva en urgencias era con nitroprusiato, un tremendo vasodilatador, tal vez el más poderoso, que lo fabricaban en la farmacia del hospital y de todos los hospitales del mundo. Hoy en día ha sido reemplazado por
vasodilatadores que se manejan mejor en cámara de goteo y se usan en las unidades de cuidados intensivos. En esa época el nitroprusiato se altera con la luz solar y entonces había que hacer todo un andamiaje. Cuando se pedía nitroprusiato había que forrar el frasco, la infusión de dextrosa donde se echaba. Había que forrar con papel carbón, todo eso para oscurecerlo, todo el cablerío ese de polietileno hasta llegar a la vena, ahí hasta donde está la aguja enganchada, todo eso se forraba. Y tenía que estar una enfermera pendiente del microgotero, porque si se iba mucho, ¡puf!, enseguida se moría el paciente. Para que lo tengan claro, los ginecólogos lo usaban mucho en la preeclampsia y eclampsia, y muchos niños nacieron muertos por la hipotensión que provocaba eso. Pero había que usarlo cuando se necesitaba. Pues en medicina interna no teníamos embarazadas, entonces no tocaba mucho eso. Y desde esta hora, crisis hipertensiva, nitroprusiato, yo era profesor de urgencia en la noche y llegué como a las 8 de la noche. Ay, ¿qué hay que ver con el residente? Vamos a hacer la ronda. No, lo más importante es que tenemos esta crisis hipertensiva que no ha respondido, pero sí, el nitroprusiato no tiene resistencia, ¿cómo que no va a responder? Ajá. Todos ustedes tienen la oportunidad ahora de coger con 2 dedos, hacer una pinza y agarrarse el brazo contralateral y levantar, y levantan. Si alguno me dice que no levanta nada, tiene un problema severo de esclerodermia. Esa piel no se deja levantar, perdió la elasticidad. Entonces el nitroprusiato no puede ser resistente, no hay resistente. Oye, vamos a verlo, oye, llámenme al residente de neurocirugía, profesor de neurocirugía. Eso se formó un trepaquezú en el hospital porque el neurocirujano todo era por teléfono y ni siquiera se lo habían mostrado, culpa de nuestros residentes, pero él no estaba en el hospital. Entonces lo hice ir. Pues intentaron operarla a esa hora, pero ya para qué. Tenía una ruptura de aneurisma. La oportunidad de vida de una persona que hace una hemorragia cerebral por ruptura de un aneurisma, en este caso era más que todo una malformación vascular. En el lenguaje rápido de los médicos y sobre todo los que no somos neurocirujanos, decimos se rompió un aneurisma, pero en realidad en las personas jóvenes son malformaciones vasculares. Y en las personas mayores aneurisma, porque el aneurisma requiere tiempo, lo que les dije hace un momento, para que se deterioren los pequeños vasos cerebrales. Es que no se deteriora, es que va por encima, debajo de los parietales ahí, que va pasando por encima de los lóbulos cerebrales. Son los que están adéntricos. Entonces, eso es clave. Y me acaban de recordar con esta charla un profesor que fue profesor mío de ginecología. Hace 15 años, acababa de pensionarse. Como buen pensionado, se del departamento de ginecología. Y entonces le dijo un colega, un profesor, óyeme, Donald, ¿tienes inconveniente en darme una clase sobre tal cosa de trabajo de parto, triple inversión de gradiente, alguna cosa de la que... Y yo, no, ¿por qué? No, porque tengo que ir al banco, por lo que sea. Entonces los alumnos están aquí en media hora en el salón de clase, ahora están en no sé qué tarea. Entonces, te los dejo. Bueno. Empezó a dar la clase y la secretaria le llevó un pocillo de café, de tinto. Cuando fue a agarrar la taza de tinto, se cayó. Así igualito como el lotero, se cayó. Pero se cayó y perdió la conciencia, diferente. En el tumultico que se formó, algunos de los colegas se les prendió el foquito, que no se les prendió a estos en el universitario con esta señora que reemplazo con esa foto de internet. Se les prendió el foquito de que tenía un sangrado cerebral y lo llevaron corriendo a la madre Bernarda.
Y bueno, cuando uno está de suerte, porque no es usual que aparezcan así, y menos hace 15 años, a finales del mes de agosto, o sea, la semana pasada cumplió 15 años vivito de ese accidente. Afortunadamente localizaron neurocirugía, porque los médicos de la Madre Bernarda también pensaron lo mismo, que había un ictus cerebral en curso. Llamaron a los neurocirujanos. Los neurocirujanos tomaron imágenes enseguida, tomografía, zona hemorrágica, hay que operarlo. Una malformación vascular, porque las malformaciones vasculares se pueden romper en cualquier momento. Predominan los aneurismas en los mayores, pero la persona nació con un enredo vascular ahí en la cerebral izquierda anterior y se le rompen a los 70 años, a los 50, y no a los 15 ni a los 20. O se mueren en un asalto, le disparan, y entonces por ley hay que hacerle autopsia. Y entonces el patólogo dice, miércoles, este señor lo mataron de balazo, pero este señor tiene aquí, mira, malformaciones vasculares en la frente, aquí en todo el lóbulo frontal, tiene una araña de vasos ahí. Ah, bueno, vivió con su... Te llamo luego. Entonces, ese paciente lo operaron los neurocirujanos y está vivo. Quedó con una secuela y que lo obligó a distanciarse de la vida social, pero lo salvaron el pensamiento apropiado, oportuno de los médicos, y no eran internistas ni neurólogos ni nada en maternidad. Ginecólogos sospecharon, lo llevaron. Los médicos generales de la Madre Bernarda pensaron lo mismo, pidieron la tomografía, que no es tan fácil como ahora, pero allá había tomógrafo ahí al lado, y llamaron a los neurocirujanos y actuaron enseguida. Eso lo pueden leer en el libro, en internet. Cuando la persona habla, dice que fue un tremendo dolor. Esta señora lo dijo. Un dolor enorme. El dolor de cabeza es tal vez el síntoma más común en la vida humana. Y rarísimo en general en hospitales integrales, en hospitales generales, encontrar tumores cerebrales así. Pero si uno va a un centro neurológico, pues entonces aparecen más causas. Entonces les decía, los dolores de cabeza agudos, una encefalomeningitis, un tumor cerebral. Pero un tumor cerebral presenta enseguida, además del dolor por la hipertensión endocraniana, debe presentar signos de focalización de dónde esté el tumor, de dónde está la masa que comprime, qué hace. Bueno, pero ese no es el tema de nosotros. Entonces, tener presente. Es que yo no sé qué, pero mírele los ojos, mírele las pupilas. Generalmente hay una tosis palpebral para los de la comunicante anterior, que son las más frecuentes, el comunicante posterior, que son los más frecuentes. Bueno, pues entonces, que yo no me acuerdo porque esa clase yo no fui, porque me quedé dormido, porque yo estaba trasnochado. No fui a la clase con el profesor de semiología. Bueno, no importa, pida la tomografía y ya. ¿Por qué? Porque tiene una situación que le hace sospechar un problema cerebral. Ya. Bueno, ya eso es lo mismo. Bueno, otra obsesión de los médicos por la hipertensión. Todo vértigo. Es que tiene la presión alta. Hombre, la presión arterial alta no da nada. Los síntomas los da el órgano dañado. El órgano dañado. Si no hay daño de un órgano, no hay síntomas y signos. Pero es que el corazón está grande. Es corazón, pero no es la hipertensión. El corazón tiene hipertrofia ventricular izquierda.
La hipertensión, que es una medida de presión, una medida física, no tiene hipertrofia y no da síntomas. Los números no dan síntomas. No es que orinó 50 centímetros. Ay, ¿cuáles son los síntomas? No, es que vino con un tremendo dolor y un cólico y entonces tiene un taponamiento por un cálculo, pero los 50 centímetros no dan síntomas, porque ha podido ser por otra cosa y no por cálculo. Entonces, el vértigo no es síntoma de hipertensión, pero a la persona que se le va el mundo y se va manejando, se le da vuelta la cabeza y como llega a la urgencia se me iba el mundo, esta persona se le puede subir la presión del susto, del estrés. Entonces, todas las causas tienen que ver con la disfunción vestibular. Y el oído, la causa más tonta, taponamiento de oído por la cera, virosis, gripales, producen, si afectan el nervio vestibular, entonces ocasionan un vértigo. Ninguna. Mire, en dorado les puse demasiado raro. Isquemias cerebrales de la circulación posterior y de manera infrecuente pueden dar vértigo. O sea que eso es como ganarse una lotería en la India, donde todos los habitantes de la India, los 500 millones, 700 millones, tienen también un boleto y ganárselo usted, eso igualito. Esto da vergüenza que todavía en las urgencias está sangrando por la presión alta. Si los vasitos de la nariz por donde se mete COVID están allí bajo la mucosa para soportar lo que uno mete cuando respira, que van granitos de arena, de polvo, van a bichuchos microscópicos como el COVID. Todo eso entra por la nariz. La mucosa de la nariz no puede ser tan frágil de que esté rompiéndose los vasitos. Y si eso fuera así, deberían romperse primero los vasitos cerebrales más pequeñitos, las uniones arteriovenosas cerebrales, y entonces viviríamos haciendo hemorragias cerebrales. Entonces la culpa no es de la presión. De pronto se le subió del susto cuando vio el charquito de sangre que le cayó encima de la camisa o sobre el busto, si es mujer. Bajó la cabeza y se fue el chorro de sangre y lo bañó. Vea, y se las pongo en inglés porque entonces de pronto dicen que son equivocaciones o incredulidades. Bueno, vea, de la Mayo Clinic. El cambio de aire, salir de un espacio con acondicionador de aire al ambiente. En los países con las 4 estaciones se producen molestias sinusales durante los cambios de estación. La Organización Mundial de la Salud y las autoridades de salud de los Estados Unidos estaban advirtiendo recientemente que con los cambios de estación podían presentarse trastornos parecidos al COVID y podía aumentar la transmisión del COVID. Entonces, dry air y no speaking, estarse metiendo el dedo en la nariz. Ahí están las causas principales. Ah, pero es que el paciente dice que él no ha hecho nada de eso, que él trabaja allá en la vía perimetral, vive allá y allá lo que hace es un calor enorme, que él no conoce el aire acondicionado. Ah, bueno, es posible. Y miren lo que dice. No resulta de alta presión arterial.
No es un síntoma de alta presión arterial. Pero mire, se nos olvida porque eso, y lo tenemos endémico, y no preguntamos por el uso de cocaína. Que si está tomando aspirina. Antiguamente se creía que la aspirina no producía sangrados pequeños. Hace rato que ya se considera que su carácter de antiagregante en algunos pacientes permite que haya sangrados espontáneos. Por eso la aspirina se suspende desde una semana antes de cualquier procedimiento quirúrgico, para que el cirujano esté más tranquilo de que cualquier sangrado no es por medicamentos, sino que tiene que buscar qué está pasando en donde está cortando. La persona ahora toma anticoagulante. Bastante gente está anticoagulada porque la fibrilación auricular, que es un problema antiguo, en las últimas décadas se ha incluido en el tratamiento de ella el uso de anticoagulantes para reducir la tromboembolia. Entonces mucha gente va a la urgencia porque tiene catarro, porque tiene una bronquitis, porque tiene una infección urinaria, pero está anticoagulada. Una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces hay que preguntarle, ¿usted está usando droga? Hay los anticoagulantes orales no warfarínicos, los que son antitrombínicos puros, que son una sola tableta al día y que no se hace exámenes de control de INR porque no sirven, porque no miden la acción antitrombínica directa. Esos pacientes se acostumbran a tomarse su tabletica de Rivaroxaban, del otro, de cualquiera que tenga, de Dabigatran, y no lo dicen porque eso ya es común, corriente para ellos. Entonces hay que preguntar, ¿está tomando warfarina? Y miren todos los casos, todo, uso de sprays, pólipos nasales, una cantidad de cosas, embarazo, segundo trimestre de embarazo. Entonces, ahí en ninguna parte aparece la hipertensión, la menopausia. Miren todos los síntomas. ¿Dónde está la hipertensión? Aparte, aquí se los puse en dorado, la ansiedad, así como la joven que habló de pánico y la de cefalea atencional. Bueno, ahí está. La ansiedad produce eso. Entonces, si le dedicaron media horita a leer sobre la psicosis y los neurolépticos, dedíquenle 5 horas a leer sobre ansiedad en un libro de psiquiatría serio, actualizado, para que vean todo lo que puede hacer la ansiedad, pero teniendo el cuidado de buscar evidencias de daño de órganos, porque la ansiedad no da infección urinaria. Pero la persona que está con un cólico por cálculo y una fiebre alta y consulta a la urgencia y se le diagnostica pielonefritis y se le comienza a decir que se va a hospitalizar y que hay que poner antibióticos endovenosos porque tiene un cálculo y que después de pronto tienen que operarlo, pues esa persona no manda a hacer una fiesta enseguida, esa persona entra en ansiedad. Entonces, la ansiedad está detrás de prácticamente todas las patologías. Por eso hay que separarla y ver cuándo la ansiedad es la única. Para finalizar, es un signo vital, no es enfermedad. Es tan importante eso de la ansiedad que desde hace 3 años, 4 años que el sistema de salud de Canadá y las sociedades de cardiología, medicina interna en Canadá recomendaron que la presión arterial se la mida el paciente mismo con métodos digitales automáticos, que evitemos el esfigmomanómetro porque, primero, puede haber fallas en la técnica. Segundo, nunca la ponemos como es. Es 167.92 y ponemos, las auxiliares dicen 16.9 en clave, 16.9, 160.90. Y el paciente, de hecho, entra en ansiedad. Hay un grupo de pacientes, probablemente un 15% de pacientes,
que tienen hipertensión de bata blanca. Cuando se van para su casa, perfectamente normales. Pero apenas entran a la clínica o al consultorio, se les sube. Algunos ya se les ha explicado y entonces ya dicen, doctor, yo sufro de esto. Estudiantes que rotaron conmigo cuando hacíamos una rotación con consulta, vieron varios casos que el paciente decía, doctor, yo sufro de esto. Entonces, recomendable usar el digital para que sea el mismo paciente y no se asuste. Y el médico y la enfermera deben hacerse a un lado. Esas son las recomendaciones dentro de la que hay que tener en cuenta para las técnicas de la toma de la presión arterial. Que eso no es para una clase porque eso está en el libro clarito y eso no justifica repetir eso aquí. Ahí tienen. Por si todavía no le creen a la Mayo Clinic, la Sociedad Internacional de Hipertensión. La hipertensión es una enfermedad silente, silenciosa, no da. Ah, pero es que tiene, pero entonces es hipertensión más. Queso, sí, pero ¿cuál queso? Criollo, holandés, azul, ¿cuál? Póngale. Entonces es hipertensión más cardiopatía hipertensiva. Ah, bueno. Hipertensión más insuficiencia renal secundaria a la hipertensión. Ah, bueno, ya. Entonces, el problema de la creatinina es por el daño renal, no porque tenga la presión alta. Porque entonces le ponemos tratamiento a la presión y le mandamos a hacer la creatinina, entonces va a salir bien. Si el riñón está dañado, hay acumulación de nitrógeno. Bueno, creo que llegamos a... Todavía tenemos algo interesante de despedida. En la primera fase de la hipertensión no hay ningún signo. Cuando ha pasado tiempo, esta es la evolución natural de la hipertensión. Cuando ha pasado tiempo, en años, no es de mañana para pasado. Yo no puedo decirle al rector que terminada esta clase hoy los gradúe de médicos la semana entrante, porque son 12 semestres y ustedes apenas van por 7. Entonces, si yo me he encontrado la presión alta hoy, voy donde el doctor el lunes y me encuentra la presión alta y me manda a hacer la investigación de rutina para ver si tengo daño de órgano blanco y estoy limpiecito, solamente el hecho físico de aumento de la presión en el sistema vascular. Entonces, yo no puedo, cuando vaya al control del mes, salir con que tengo angina o que tuve un infarto. ¿De dónde? Ah, no, lo que pasa es que cuando vino no me había dicho que tenía disnea, no tenía eso y sí tiene un problema de enfermedad coronaria. Entonces, allá es enfermedad coronaria y acá es hipertensión. No puedo, al mes de diagnosticado, donde me hicieron el electrocardiograma, la radiografía de tórax y eso estaba normal. No puedo salir que en el segundo control es que tengo hipertrofia ventricular izquierda. ¿Y de dónde salió en un mes? Eso no es como cocinar sancocho, que lo ponemos a las 9 y ya a la 1 almorzamos. Eso no es así. Eso requiere una evolución. Y una evolución fisiopatológica. Porque el corazón no se pone grande así porque sí, primero tiene que sucederse una serie de eventos. Aumentar los miocitos para que aumenten músculos. Cuando ya eso no da más, cuando ya se pierde eso, entonces el corazón se pone en fuego y entonces ya hay dilatación de las cámaras cardíacas y entonces se habla de corazón dilatado, que ya son etapas finales. En la fase 2, la hipertrofia ventricular izquierda. Todos los días me mandan pacientes del programa de hipertensión porque el electromuestra hipertrofia ventricular izquierda. Apliqué, si eso es la marca del zorro. Hipertenso, que ya ha avanzado por lo menos más de 5 años, tiene hipertrofia ventricular izquierda, que es lo primero porque el corazón tiene que aumentarse para poder empujar la sangre y contrarrestar la presión, la resistencia periférica. Entonces, eso es normal que el hipertenso la tenga.
Es normal en el cuadro fisiopatológico de la hipertensión. No es que esté bien así. Pero no es para que el que está atendiendo a los hipertensos entonces se pone las manos en la cabeza y que hay que mandarlo corriendo para donde... Ay, ¿y qué? Sigue el tratamiento de la hipertensión. Sí, no hay ninguna droga que para hipertrofia ventricular izquierda. Ya, eso quiere decir que él no está en séptimo semestre, sino que ya está en noveno. Si se hace fondo de ojo, hay cambio en el fondo de ojo después de 5 o 6 años de hipertensión. Pero ojo, hipertensión no tratada, porque como dijo la estudiante que contestó de por qué ya no van a haber encefalopatía, eso es porque se está tratando a los hipertensos. Entonces, si le estamos dando medicamentos, así sean comerciales, sean los genéricos o los que la gente llama baratieri, bueno, le están dando antihipertensivos, entonces no va a pasar esto, no debe pasar. No, pero es que sí, se le hace la fórmula, se le entregan en la farmacia de Mutual Ser, en la farmacia de la 9PS, pero lo pone en la mesa del comedor y nunca se los toma. No, entonces sí llega rapidito para acá. Entonces, vea, en la etapa 3, insuficiencia ventricular izquierda, porque el corazón con hipertrofia no necesariamente está en insuficiencia. Es una señal de que se está tratando de resolver problemas de la resistencia periférica hasta cuando llegue el momento en que ya no da más. Puede haber hemorragias cerebrales de encefalopatía que ya no van a haber. Y miren, que no son derivados directamente de la hipertensión, todos los cuadros de abajo, la trombosis, la disección aneurismática, esos ya son otras cosas. Bueno, ¿preguntas? ¿No hay preguntas? No, doctor. Bueno, entonces ojalá les haya dado un pellizco bien durito para que piensen en este fin de semana en que tienen que cambiar la manera de pensar. El estudiante de medicina está por encima de las demás otras profesiones porque aquí hay que razonar. Aquí no es coger la calculadora como el estudiante de ingeniería y saca raíz cúbica y saca un integral y hace todo ahí, ni como el de economía, que ahora mismo está averiguando el Producto Interno Bruto y cómo va a ser la reforma pensional con tablas que ya tienen para eso y los libros que tienen para eso. Acá todo está en la cabeza de cada cual. Tienen que pensar y pensar. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias, doctor, igualmente.